Bueno, pues en esta noche, en esta tarde noche, ¿verdad? Qué bueno que pues que hemos podido reunirnos aquí para poder compartir la palabra. Y el día de hoy yo entendía de parte de Dios de compartirles un tema muy bonito que en esta semana a mí me ayudó y no vamos a hablar precisamente el día de hoy de lo que es el Evangelio del día, sino vamos a compartir otro tema. Muy bien. Y este tema se trata de la palabra de Dios que es generadora y transmisora de vida. Si alcanzamos a ver la pantalla, la presentación, ¿verdad? Sí, sí, así es. Muy bien. Y bueno, este tema se me hacía muy bonito poderlo compartir con ustedes. Me permití pues tener esa libertad porque yo creo que la palabra de Dios es la que va haciendo posible que nosotros nos vayamos experimentando más cerca de Dios, ¿verdad? Ustedes ya tienen un tiempo compartiendo con la palabra, ya han recibido esa formación de la escalera de la oración y yo creo que es una experiencia muy bonita el saber que el Señor, cada vez que llegamos y tocamos la palabra, va penetrando en todo nuestro ser, ¿verdad? Va tocando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, y precisamente es por eso que va generando y transmitiendo vida a nosotros. Entonces, me gustaría que en un momento pudiéramos ver esta imagen y que en lo personal, en lo sencillo del corazón, podamos mirar estas cascadas y cómo esas cascadas pues van cayendo como un torrente que va generando un manantial y que seguramente en ese manantial pues hay también vida, hay peces, ¿verdad? Alrededor hay plantas, hay árboles. Entonces, les invitaría a que cada uno en lo personal pensáramos eh, qué tendría que ver este manantial con el hecho de que la palabra de Dios sea generadora y transmisora de vida. Y bueno, no sé si así rapidito alguna, o las dos si gustan, quieren decir en una palabrita qué tendría que ver este manantial con la palabra de Dios como generadora de vida. Es fuerte, ¿verdad? Ujú, Es limpia, es clara. exactamente. Limpia, clara, fuerte, muy bien. Es Muchas gracias. renovadora, Ujú, es transformadora, ujú, nutre, Exactamente. trae vida consigo ujú. Qué y lava, bonita. lo lava aún. Sí, Clara, limpia, ¿verdad? limpia. Pues fíjense qué bonito, justamente y precisamente eso es lo que es la palabra, ¿verdad? Esa palabra clara, que es transformadora, que es fuerte, que lleva en sí un torrente de vida. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos tocar por esa palabra, pues esa palabra se va convirtiendo en generadora y transmisora de vida para nosotros. Bueno, voy a dejar un momentito de compartir pantalla y ahorita voy a volver a ponerlo. Entonces Muy bien. me gustaba mucho pues empezar con esta imagen porque me doy cuenta que cuando nosotros mm, creemos en esa fuerza de la palabra como generadora y transmisora de vida, también nuestra fe se va haciendo más grande, porque es cuando yo puedo acudir a la palabra y no acudo de cualquier manera, sino que acudo creyendo que esa palabra va a alimentar mi vida, ¿verdad? Me va a sanear, me va a limpiar. Y el agua es un signo de purificación y es un signo de vida. Y por eso esta cita bíblica de Ezequiel 47 del 1 al 12 es la que les propongo para orar en este día.
Bueno, yo les comenté si podían irla orando porque es muy Ujú. larga, entonces espero Sí. que hayan podido hacerlo. Yo solo voy a ir extrayendo algunas frases importantes de aquí. Y algo que Muy me ha bien. llamado a mí mucho la atención es cómo pues están pues frente al templo, ¿verdad? Una persona que está ahí junto al templo y entonces el profeta le va mostrando cómo esa agua va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se va haciendo un manantial grande en donde todo lo que era pues arena, desierto, se va poblando de seres vivientes, ¿no? Y ese torrente, dice, mientras más yo iba pasando a nado por ese torrente, me llegaba, ¿verdad? Hasta los tobillos, las rodillas, y va subiendo, ¿verdad? Hasta llegar hasta el cuello. Y es como esa agua que iba recorriendo, pues a medida que iba avanzando, que se iba metiendo en esas aguas, le iba cubriendo, ¿verdad? Todo su ser, hasta que llegan a una ribera del río y se dan cuenta que a un lado y a otro lado crece toda clase de árboles frutales. Dice, sus hojas nunca se caerán y siempre estará dando fruto, ese fruto que a su tiempo va a madurar, ¿no? Y dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos, No se vivirá. escucha muy bien. No sé si es mi máquina o es Marisol. Ah, a ver, voy Ajá. a... no, ¿sí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahorita, yo sí, ahorita. Ah, ok. Pero antes se Si cortaba. no se oía, Ajá. Ok, ya me dicen si se vuelve a cortar, por favor. Muy bien, ahorita te escuchamos bien. Ok, es que como hay ahorita dos conexiones al mismo tiempo, a veces se corta, pero cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces, a mí lo que Muy bien. me ha ayudado de esta imagen es eso, dice, junto a la ribera del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se caerán ni faltará su fruto, ¿no? Y dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. O sea, quiere decir que este río que fue creciendo a la orilla del templo, se fue convirtiendo en un manantial que lo fue saneando todo, lo fue limpiando todo y convirtió lo que no era salubre en algo saludable. Y bueno, pues precisamente es por esto que la palabra de Dios es generadora de vida, porque por donde quiera que la palabra de Dios va pasando, va tocando todo nuestro ser y va provocando vida. De la palabra de Dios surge la vida y seguramente nosotras tenemos esa experiencia, ¿no? Que desde que escuchamos la palabra de Dios no nos hemos quedado igual. Si ustedes hicieran un examen de conciencia, un análisis, seguramente se darían cuenta de que esa palabra realmente ha sido un torrente de vida que ha ido saneando todo a su paso. Y cada una de ustedes puede tener experiencias diversas de cómo esa palabra de Dios ha hecho las cosas nuevas. Creo que la semana pasada, no sé si era Ivonne también que nos iba diciendo, mira, ahora ante esta situación que yo viví de mi rodilla, ¿verdad? De estar un poco enferma, lo viví con muchísima paz, ¿no? Y Lisette también nos iba diciendo que ante alguna situación que estaba viviendo, pues Dios le estaba dando la fortaleza. Entonces, hay muchas situaciones a nuestro paso que a veces no son fáciles, a veces son complejas, pero sin embargo Dios da la gracia, da la fuerza, da la sabiduría, nos aconseja y nuestra vida se va transformando, ¿verdad? Aquello que podíamos quizá ver como una situación muy compleja, muy complicada, se van encontrando los medios para salir adelante, ¿verdad? Ante una enfermedad, pues los médicos, la familia que está ahí ayudando, que está ahí cuidando, que está ahí compartiendo. Ante cualquier situación de la vida, el Señor nos abre caminos y siempre
hay un fruto. Delante de la experiencia de la palabra de Dios en nuestra vida nos deja un fruto. Y cada una de nosotras, cuando pasamos esas situaciones que al principio no son tan fáciles, después podemos decir, mira, el fruto fue la paciencia, el fruto fue la alegría, el fruto fue fortalecer mi fe, el fruto fue darme cuenta de las cosas que necesito mejorar, que puedo cambiar. El fruto es la esperanza, y eso es que la palabra sea generadora de vida, porque todo lo hace nuevo, hace nuevas todas las cosas. Y por eso me gustaba ponerles aquí esta imagen que dice, refréscate en la presencia de Dios. Porque cuando entramos a la palabra de Dios es refrescarnos con la presencia viva de ese Dios que nos ama, como nos decía el canto de la hermana Glenda en un principio, ¿no? Si conocieras cómo te amo, ¿verdad? Si conocieras cómo te sueño, si conocieras el don de Dios y lo que Él te quiere regalar, ¿verdad? Te dejarías amar por mí, serías más feliz. Y yo creo que ese es el fruto de lo que Dios nos quiere regalar. Una felicidad auténtica que va brotando del corazón, donde los problemas, las situaciones complicadas no nos quitan la alegría, sino que nos dan esa alegría que no es una alegría de estar riendo, ¿verdad? Y jugando todo el tiempo, sino una alegría que brota de la confianza en Dios, que es amante de la vida, generador de vida y que nos lleva a cuidar nuestra vida, a cuidar la vida. Y fíjense que incluso en situaciones complicadas, aunque sean situaciones de muerte, Dios genera vida y esperanza. Fíjense que yo les voy a contar una experiencia que mi papá tuvieron que hacerle 3 operaciones de la cabeza hace ya aproximadamente unos 8 años. Justo yo iba a México para hacer mis votos perpetuos. Y en ese tiempo, pues le vino a él las secuelas de una caída que tuvo en su bicicleta y ante un mal diagnóstico no se dieron cuenta que había quedado en su cerebro una parte de, como un hematoma, le dicen, como una costra, ¿verdad? Por dentro que estaba bloqueando su cerebro y le estaba haciendo perder facultades. Y entonces, pues lo llevamos de emergencia porque ya no reconocía, no se podía vestir, ya casi no podía hablar. Y cuando nos dimos cuenta de que era necesaria esa operación, bueno, pues nos encomendamos a Dios, nos dio paz, pero sin embargo, pues siempre queda ahí sí la preocupación, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué está pasando? Bueno, pues no fue una, sino dos, y a la tercera yo me puse al pie de la cama de mi papá y solo lo veía. Y yo recuerdo que hacía una oración muy profunda y muy sincera con Dios y le decía, Señor, ¿y por qué esto, verdad? ¿Y por qué a mí? Si te voy a dar toda la vida, o sea, ¿por qué quieres llevarte a mi padre? ¿Por qué en estos momentos donde yo voy a hacer mis votos perpetuos me pruebas con esto, no? Y entonces yo me di cuenta, una palabra en el corazón que me dijo Dios, yo no quiero probarte, sino que en este momento y en esta situación te estoy abrazando. Entonces desde ahí como que empezó a cambiar mi mirada. Me decía, pues mira, es una circunstancia de la vida, fue un accidente, tu papá quedó frágil de ese accidente, pero yo no quiero la muerte, yo quiero la vida. Y entonces algo muy profundo me decía en el corazón, para esta vida o para la otra, tu padre vivirá. Entonces, esas palabras se me grabaron, o sea, tú crees que yo soy el Dios de la vida y para esta vida o para la otra, Él vivirá. Entonces eso generó en mí una fuente de fe como diciendo, si Dios es el Dios de la vida, si no puede sanarle aquí, le sanará con su abrazo eterno, ¿verdad? Abrazándole y llevándoselo a la eternidad. Y eso me dio una paz tan grande que me dio una confianza en el Dios del amor, en que Dios da vida incluso en situaciones de muerte. Y entonces yo ya solté, ¿verdad? Solté y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y fue muy fuerte para mí decirle eso a Dios. Pero me ayudó también la fe. Y gracias a Dios, bien, después de la tercera operación, a la semana siguiente yo hacía mis votos, no sabía si hacerlos o no, y el médico nos dijo que ya estaba fuera de peligro y que si él quería podía asistir a mis votos con muchas precauciones. Imagínense, pues yo lloraba, se me salían las lágrimas cuando veía a mi papá ahí en la primera fila, recuperándose de esas operaciones, y era para mí un regalo que Dios me daba de decir, ves, yo doy un sí a la vida porque yo amo la vida.
Y por eso es que la palabra de Dios es generadora y transmisora de vida a través de la fe que yo tenga, de que yo le crea a Dios y de que yo deje que Él sea el que me vaya guiando, aunque a veces yo vea situaciones que son oscuras y que puede ser que no tengan una respuesta. Dios la tiene, aunque a veces no sea por los caminos que yo pienso, ¿verdad? Y fíjense, por eso yo ponía aquí esta palabra, en que me di cuenta que la palabra es transmisora de vida, porque va transformando las situaciones a mi alrededor, como la experiencia que yo les estaba contando. Y también porque va generando en mí una transformación de mente, de corazón y de voluntad. Por lo que íbamos diciendo hace un rato, ¿verdad? Cambia mis pensamientos, mi manera de sentir y mi manera de actuar. A lo mejor yo en algún momento, pues, no sé, pensaba o tenía pensamientos muy negativos, o se puede meter de nuestros corazones la crítica o el miedo, el resentimiento, y todos esos pensamientos, ¿verdad?, negativos pueden generar esos sentimientos pues de tristeza, de miedo, y sin embargo ante la palabra de Dios eso se transforma. Una mente que puede reconocer, que puede valorar más la vida, ¿verdad? Y cuando yo valoro más la vida, pues mi corazón también se transforma porque empiezo también a generar a mi alrededor ambientes donde yo quiero cuidar también la vida de los otros. Por ejemplo, con esta pandemia, ¿verdad? Algunas personas que son más inconscientes, que dicen, yo salgo, yo me voy a las fiestas, aquí no pasa nada, y generan a su alrededor un ambiente de enfermedad, porque mucha gente se ha contagiado así, que no quiere decir que en algún momento, pues con las debidas precauciones, pues también necesitamos el cariño de nuestras familias, ¿verdad? Pero se los pongo como un ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, una persona que se cuida, dice, pues por ellos, ¿verdad? Y entonces, en la transformación de corazón ahí sería, pues yo voy a cuidar a mi familia, ¿verdad? Y la voluntad es poner los medios para que también nuestras familias puedan estar bien, ¿no? Y no contagiarse, es un ejemplo. Entonces es así donde yo me doy cuenta que la palabra de Dios va generando vida a mi alrededor, porque transforma mi mente, mi corazón y me hace actuar de una manera coherente con lo que yo pienso, siento. Y desde ahí, también otra manera en la que yo me doy cuenta que la palabra es transmisora de vida es que identifico el paso de esa palabra por mis obras, ¿no? Y dice en la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. Por sus obras nos daremos cuenta de cómo las personas viven esa relación con Dios. Y aquí me gustaría también que diéramos otro pasito, ¿verdad? Bueno, aquí está en la cita de Mateo 7, del 16 al 17. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, qué bonito porque la palabra de Dios, yo me doy cuenta que es transmisora de vida cuando voy viendo esos frutos de transformación de mente, corazón y en mis actos, y que eso repercute a mi alrededor, como este torrente, ¿verdad? De este torrente que veíamos en la lectura anterior, que va todo transformando a su paso, que va cambiando las realidades, que va mejorando no solo nuestra vida, sino la vida de las personas con las que compartimos. Y desde aquí, pues, otra experiencia muy bonita que a mi Dios me ayudaba mucho es, fíjense que yo hace tiempo, pues, en la relación con mi hermano no me llevaba yo muy bien, ¿verdad? Porque yo soy la mayor, pero en realidad él tenía más autoridad en mi casa que yo misma. Entonces algo que me llamó la atención es que una vez el Señor me detuvo y me dijo, a ver, ¿tú qué piensas de tu hermano? Y yo, le empecé a decir, no, pues que es un egoísta, que siempre quiere que se haga las cosas como él dice, que no me ha dado a mí mi lugar y bueno, un montón, que quiere que todo le hagan, ¿verdad? Que tengo que servirle. Y entonces el Señor me detuvo y me dijo, ¿y qué sientes, no? Y ese sentimiento, y lo que yo sentía, pues era rechazo por mi hermano, era rencor y resentimiento. Y en una oración él me dijo, dame tu corazón, déjame sanarlo. Y fue muy bonito porque le expresé a Dios todo lo que yo estaba viviendo, lo que me estaba costando. Y es que la palabra de Dios nos sana
y se convierte en manantial de vida cuando la escucho a profundidad y dejo que penetre, ¿verdad? Ese pensamiento que a lo mejor me está dañando, ese sentimiento que me está dañando y que lo transforme, aunque a veces me duela. Y entonces yo le dije, sí, Señor, te voy a dar esto que estoy sintiendo y que estoy pensando. Y me ayudó tanto porque Él me dio la voluntad y me dio la fuerza, me sanó para reiniciar una nueva relación con mi hermano. Y fue ahí entonces donde yo dije, bueno, voy a perdonar. Y entonces comencé a conversar con mi hermano, a compartir, y fue una experiencia súper bonita, porque yo me di cuenta que mi hermano tenía unos valores que yo no conocía de él, que lo único que faltaba era que nos acercáramos para poder hacernos más amigos, más hermanos. Y desde ahí comenzó a renovarse esa relación. Entonces ven qué bonito porque ese es el paso de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nos lleva a hacer obras que nosotros quizá a lo mejor no nos daríamos cuenta ni tendríamos la fuerza ni la voluntad para hacerlo, pero el Señor lo arranca de corazón de nosotros y todo se transforma. Entonces, ¿qué impide que la palabra de Dios genere en vida en mí? Pues muchas veces la inconsistencia al escuchar la palabra, el que a veces escucho lo que yo quiero, pero no dejo que esa palabra me transforme. O en que a veces me da miedo penetrar más adentro de mis pensamientos, de mis deseos, de mi corazón, porque siento que no soy digna, ¿verdad? O porque quiero esconderle mi situación a Dios. Y sin embargo, si yo no le abro más mi corazón, Él no me puede dar vida, no me puede transformar. O escucho lo que me conviene, o escucho a medias, pero no obedezco. O obedezco según lo que yo siento que a mí me conviene. Y obedecer no como sumisión, sino como decir, mira, esto es lo bueno. ¿Verdad? Como un padre le dice a un hijo, ustedes como mamás, cuando le dice a un hijo, mira hijo, te muestro este camino, ¿eh? Te dejo en libertad, y cuando el hijo se va por el otro camino, pues le cuesta al padre, pero a veces no se puede meter, ¿verdad? Pero cuando el hijo se va por el camino que el papá a lo mejor le dio ese consejo porque lo acogió y las cosas salen bien, pues qué alegría, ¿verdad? Entonces es así. Muchas veces puede ser que la palabra no genere vida en mí, pues porque no obedezco de esta manera, o también porque me falta la fe, o por la influencia de otras voces, de los consejos de otras personas, o de mis voces interiores que a veces no me dejan escuchar a profundidad a Dios, o por aplicar la palabra a mi conveniencia y ponerle límites a Dios, ¿verdad? No dejarle penetrar a lo más hondo del corazón. Entonces, ¿cómo permitir que la palabra de Dios sea generadora y transmisora de vida? Pues viviendo los criterios y los valores del Evangelio. Vamos a pensar simple y sencillamente, o sea, ¿qué camino elijo? Una concreción es qué criterios y qué valores tiene el Evangelio. Y eso lo descubre en la oración. Orando cada día la palabra y que la palabra sea una guía en mi vida. Y por otro lado también, que la palabra sea transmisora de vida es que cuando yo he encontrado la alegría de esa transformación, de ese manantial que cambia toda mi vida, me hace manantial para que otros puedan vivir. Y surge en mi corazón ese deseo de decirle, Señor, te amaré predicando. ¿Y cómo? Pues contagiándole la fe a otros. Es como cuando hay una receta, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que no voy a compartir con mi amiga, con mi hermana, con un familiar, esta receta de este postre que tan rico me ha quedado, ¿verdad? Y uno no se lo calla y va, inmediatamente le dice cómo hacerlo, ¿verdad? Para que también lo disfrute. Y también es como dicen, una medicina que a ti te sirve, pues se la recomiendas a otro. Entonces la palabra de Dios es un contagio de la alegría y de la vida que Dios me ha dado, y por eso surge de mí como ese manantial, ¿verdad? Que va corriendo y que Él no se plantea qué es lo que, a quién, a dónde dirigir el agua, sino simplemente va saneando todo a su paso y va generando vida. Y también a través del compromiso. Los pequeños compromisos del día a día, cada uno sabemos cuáles son los compromisos hacia los que Dios nos quiere dirigir. Los compromisos, pues, con la misma familia, con las personas que nos rodean, ¿no? Con nuestro barrio, en los trabajos, ¿verdad? Ese compromiso de poder decir, yo quiero comprometerme con esta realidad que ahora el Señor me está pidiendo.
y buscar el bien de los demás. Y creo que eso era lo que Jesús hacía. Por eso Jesús mismo es el manantial de vida. Y Él, con sus palabras, sus obras y sus acciones, nos manifestó el amor de Dios y pasó haciendo el bien. Pues qué bonito que nosotros, siguiendo el método, la forma de Jesús que Él tenía de orar, de relacionarse con el Padre, cada día por la mañana, por la noche en la oración, ¿verdad? Que dicen que Jesús se iba a un lugar despoblado para orar, escuchaba la palabra de Dios, se dejaba transformar y al día siguiente Él iba y contagiaba y predicaba y todo a su paso iba transformándose, ¿verdad? Como nos dice en la palabra, los sordos escuchaban, los ciegos veían, ¿verdad? Y la palabra de Dios resonaba en los corazones. Entonces, qué bonito que le dejemos al Señor que Él vaya generando la esperanza de una vida mejor para nosotros, nuestras familias, los hijos, las personas que nos rodean, para Guatemala y para el mundo. Muchas gracias. Vaya, también. Muchas gracias.